Amigos de nuestra plataforma Gilbert y más, esta tarde vamos a hablar, caramba, con una figura importante. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la gerencia de salud. Él ha sido un experto, salió con buen pie de su posición y por supuesto tenemos a Chanel Rosa, exdirector del Sistema Nacional de Salud. Chanel, bienvenido. Bienvenido, hermano. Un placer estar por aquí. Qué placer tenerte aquí, Chanel. El placer es mío. La gente te ve, Chanel. Tú eres un tipo humilde, tranquilo, así, que no eres un tipo conflictivo. Y la gente te ve y la gente habla todavía de la gestión tuya en el Sistema Nacional de Salud. Chanel, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué probaste a la gente? ¿O fue una gerencia bien hecha? Eso pasa por muchas cosas, Gilbert. Aunque la mayoría de la gente cree que yo soy médico. Sí, la gente cree que tú eres médico. Yo estudié economía y después estudié derecho. Pero, sí, me dijeron que tú fuiste, pero lo importante que tú fuiste eso, de la nota más alta de la universidad, sí. de la Universidad de la Tercera Edad. Mira, yo estudié, cuando tú vas a un puesto, como un puesto tan importante como es el Servicio Nacional de Salud, acuérdate que yo estuve en SENASA, sí, claro, y estuve en el servicio. Tú tienes que rodearte primero de un equipo. Yo creo que eso es la primera medida que una persona que pretende hacer una gerencia es tener gente que sepa del tema. Y segundo, tú estar atento a todo lo que te dice, incluso a la crítica. No rodearte de gente que te vayan a decir sí a todo, sino rodearte de personas que te puedan llamar la atención sobre un tema determinado. Por eso yo nunca me importó que la gente que trabajara conmigo, nunca le pedí pertenencia a partido político, nunca le pedí que fuera gerente, fuera profesional y que hiciera el trabajo, así es. De hecho, yo me rodeé de muchísima gente que la conocí en el transcurso del cargo, que la conocí en los hospitales, etcétera, sí. Y nunca le pregunté y nunca supe cuál era su bandera política. Usted tuvo una doctora ahí en el Mendoza, la doctora Norly Naus, muy buen trabajo. Que fue su directora, sí. Norly yo diría que la mejor directora de hospitales que ha tenido el sistema durante muchos años. Durante muchos años, Norly. Así mismo es. Sí, muy preparada, muy preparada. Así, además con mucha pasión, que es un tema importante. Yo siempre le decía a la gente, haga lo que usted haga, hágalo con pasión. Sobre todo ahora, yo quiero entrar, vamos a entrar en materia inmediatamente, Chanel, para que la gente sepa dónde estamos parados. Decir, caramba, Chanel, usted dejó muchos hospitales que estaban viento en popa caminando. Ahora, por ejemplo, el Hospital Salvador Begotier, sí, Moncoso Puello, el Angelita, están desamparados. ¿Qué pasa con el sistema hospitalario en el país? Tú como periodista, yo te voy a dar un consejo. Sí. Cuando tú traigas un funcionario aquí del gobierno, sí, hazle una pregunta. ¿Por qué ellos durante años lo criticaban todos? ¿Era el profeso? ¿Era un desconocimiento o era una mezquindad? Porque si tú escuchas, y esto no solamente en el sector salud, en todos los planos, bueno, el licenciado José Paliza dio alguna pista cuando dijo una vez, es que nosotros no sabíamos cómo que el Estado era tan grande. Era tan grande, sí. Eso te da una pista. Sí. Entonces yo no pretendo hacer lo mismo. Yo he estado en diferentes posiciones en el sector público y sé, sobre todo en el sector salud, las dificultades que hay. Mira, este año, sí, 2025, el presupuesto del sector salud es uno de los más bajos en muchos años. Este año, lo que está presupuestado. 2025. Y tú sabes que no se ejecuta todo lo presupuestado. Exacto. Es apenas 1.7% del PIB. ¿Cuánto debiera de ser? La OPS recomienda que debe ser alrededor de un 4 o 5% del PIB. Es mucho dinero. Exacto, pero nosotros somos el tercer país que menos gasta en salud de América Latina. Sí, después de Guatemala y Haití, nosotros somos que menos gastamos en salud. Tenemos una población que se enferma poco, entonces. No, se enferma muchísimo, por eso hay tanta precariedad muchas veces. A eso tú le sumas dos cosas importantes que yo creo que mucho sectarismo de parte de los funcionarios actuales, una hipersensibilidad no solamente a la crítica, sino a la sugerencia. No cogen sugerencias. Claro, y eso lo da muchas veces la inseguridad. Porque cuando tú eres seguro, cuando tú estás seguro de lo que tú estás haciendo, tú aceptas crítica y tú aceptas sugerencias. Pero hay mucha inseguridad. Por eso es el declive del sector salud. Claro, no. Te voy a comenzar. Okay. Segundo, además de esa baja gasto en salud, pero fíjate que el presidente de la República no se refirió de nada en seguridad social en el discurso de rendición de cuentas, y muy poco a salud. Habló de un tema intrascendente, que el sector salud ha dado tanta consulta. Esos no son indicadores que me dicen que el sistema de salud está mejorando, porque tú puedes dar muchos servicios porque la gente se está enfermando más. Correcto. O la gente acuda a malos servicios por cualquier razón. Eso no es un indicador de impacto en salud.
Yo creo que ha habido mucha improvisación. Ha habido ha habido poca humildad en la gestión, eso es importante, pero no se tenía claro qué era lo que se tenía, y creo que así como no tenía claro muchos aspectos del Estado, en el sector salud mucho menos. Yo creo que ha habido un retroceso importante, y así lo dicen los indicadores del sector salud como tal, que no solamente es hospitales, porque hospitales es una parte de salud. El sistema completo. El sistema completo, o sea, estamos hablando... Estamos feo, entonces, Chanel. Claro, nosotros lo tenemos. Mira lo que acaba de pasar, por ejemplo, con Senasa. Sí. Senasa fue una institución que nunca requirió del apoyo del gobierno nunca requirió subsidio. Autosuficiente. Pero total, porque es una empresa que compite con otra empresa. Y el año pasado, Senasa tuvo pérdida de 5.000 millones. El gobierno tuvo que darle 3.000 millones a Senasa. No, Senasa está quebrado, entonces. Para auxiliarlo. 3.000 millones, y con todo eso cerró con 2.000 millones según sus propios estados financieros. Chanel, tú me preguntas a mí qué pasó. Tú me preguntas a mí qué pasó, yo no sé. Yo no sé qué ha pasado. Yo no sé cuál es el plan que tiene la CISARRIL, que es el órgano regulador. De las ARS, sí. Porque la CISARRIL es en el sistema de seguridad social lo que es la superintendencia de banco en el sistema bancario. De seguro es la superintendencia que tiene que vigila. Claro. Entonces tú no puedes esperar que eso llegara a esos niveles. Porque nosotros cuando tenemos un déficit de 100 y pico millones de pesos, la CISARRIL te metía ya contra auditores, 4 auditores, a ver qué estaba pasando. Y detectaban el problema. Claro, y uno tiene que someterse a muchísimas regulaciones, porque las ARS tienen tú sabes que tú tienes un pico de demanda, sí. que es estacionario, claro. Tiene que ver en verano, la gente va mucho más, los médicos llevan los niños, están de vacaciones, etcétera. Ahora, 5.000 millones es un tema para llamar la atención. Muy considerable. Me llamó la atención poderosamente que el presidente dijo que sí, que le ha dado dinero, lo admitió, pero que además que si tiene que seguir dándole, le va a dar. Un sistema de administración de riesgo no se gestiona así, porque si tú no administras riesgo, entonces financiero. Entonces tú gastas porque tú sabes que te van a cubrir. Nosotros tenemos Correcto. Que reñirnos a las normativas de la seguridad social y de la CISARRIL, porque sabíamos que no teníamos posibilidad de que nos dieran un subsidio, sino que teníamos que tener ingresos, y esos ingresos ajustarlo a los gastos. Ahí entraba la eficiencia de la cabeza. Entonces tú tienes que tener la eficiencia, priorizar las cosas, o sea, sin descuidar que tú sabes que tú tienes que garantizar los derechos de tus afiliados. Eso es así. Entonces, Chanel, para que la gente sepa, hay una mala administración en Senasa que ha llevado a Yo te digo que no puedo identificar, porque hay cosas que los estados financieros no te dicen, que no puedo identificar cuál ha sido la razón por la cual Senasa llegó a un nivel de 5.000 millones de pesos en déficit. Pero definitivamente el sector salud dominicano, en sentido general, está en cuidados intensivos. Va en vía de quiebra. Está en cuidados intensivos. El sistema de salud. El sistema de salud de República Dominicana. Está en cuidados intensivos. Así te lo muestran a ti, no solamente del Gautier, muchísimos hospitales. Señores, nosotros todavía la ciudad sanitaria no se ha puesto en ejecución, casi 5 años después. Exactamente. Sí. Ahora vi que entregaron el hospital de Jarabacoa, un hospital municipal que tenía un 60% de construcción hace 5 años. Sí. Yo vi hospitales de muchas zonas que están todavía en reconstrucciones durante muchos años, y la verdad que eso contribuye a agravar la situación del sistema de salud. Por ejemplo, el hospital Robert Rick Cabral, nos dicen que hay una cantidad de niños interno que hay que levantarlo antes de tiempo porque hay una especie de sobredemanda, plaga de chincha. Imagínate. Chincha. O de chinche. Y una cosa también que fue, mira, que a mí, Gilbert, sí. Y los amigos que nos ven y nos escuchan, que a mí nos ayudó bastante, era que nosotros tenemos la presión del PRM que controlaba mucho de los gremios del colegio del sector salud. Ahora, como el colegio médico ha negociado sus diferentes aumentos, prácticamente tú no oyes quejas de ningún lado. Porque problema parece que está coactado. Como si estuviera coactado los gremios y tú oyes muy pocas quejas. Pero en sentido general no es que no han amenguado, no es que no han desaparecido. Al contrario, se ha agudizado en muchos sentidos la crisis del sector salud en República Dominicana, eso no hay duda. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno ahora, a tu entender, Chanel, revisar el sistema y convertirlo en una prioridad. Es que convertirlo en una prioridad. Yo vi el plan de este gobierno. Cuando tú tienes muchas prioridades,
Fíjate, el gobierno hablaba, al principio, el presidente hablaba de las famosas 12 reformas. Sí, las 12 ya reformas. No se habla, ¿eh? No, ya no. Por ejemplo, el presidente solamente no habló. Se hizo una de la Junta, sí. Bueno, la reforma constitucional. La ley electoral. La ley electoral, pero luego la reforma laboral está en el Congreso. Sí. Que no se sabe qué ha pasado con ella. La reforma de seguridad social no hay. Yo fui parte de una mesa de diálogo que se hizo en el CES, en el Consejo Económico Social y el Ministerio de Trabajo. Ahí estuvimos reunidos durante varios meses. No sé, eso hace 3 años más o menos. No sé qué pasó con las conclusiones a que llegaron ahí, con los disensos y los consensos. Nunca tuvimos una retroalimentación, nunca tuvimos un feedback de esas conversaciones. Y así ha pasado con todo. Entonces yo creo, y no te estoy hablando no solamente de SENASA como una ARS o del sistema de salud en sentido general, sino que el Seguro Familiar de Salud, cuando hablo del Seguro Familiar de Salud me refiero a la relación que hay con las ARS y los prestadores, donde tenemos 98% de la población afiliada. Y abro comillas por lo siguiente. Nosotros hemos confundido, y el gobierno se ha confundido, tener un carnet con tener acceso a la seguridad social. Explíquenos eso. Una cosa es la cobertura. La cobertura es legal. O sea, lo que es el marco legal. Yo tengo un carnet y yo estoy afiliado a la Seguridad Social. Sí. Eso es secundario. Lo importante es el acceso. ¿A qué yo tengo derecho con ese carnet? Ah, ok. Los beneficios. Los beneficios. Sí. ¿Qué pasa? El gobierno aumentó, o el Consejo de la Seguridad Social aumentó de 8 a 12 mil pesos la cobertura de medicamentos. Exactamente. Pero esos 12 mil pesos. $1 para. Pero esos 12 mil pesos hoy día son menos que los 8 mil que eran antes, porque la inflación. Se lo chupó. Claro, pero además el aumento que hubo también en los medicamentos. O sea, prácticamente lo que convirtieron esos 12 mil pesos en algo que no tuvo ningún impacto. Y así ha pasado con muchas cosas. Por eso, una de las principales quejas que hay con el sistema de seguridad social nuestro, con el Seguro Familiar de Salud específicamente, que nosotros no avanzamos en disminuir los gastos de bolsillo. ¿Qué es el gasto de bolsillo? El gasto que usted saca de sus bolsillos, por eso se le llama así, para comprar un medicamento, para pagar a un médico, a un prestador de servicios de salud. Copago también. Exacto, ese es el copago. Sí. Entonces, exacto. Una cosa es el copago, claro, otra cosa es lo que tú tienes que pagar por exacto. Es otro Entonces, gasto. como no se mejoran las tarifas de los médicos y los prestadores. Exacto. ¿Quién paga la diferencia? Los usuarios, los clientes. Entonces ya no es tan importante tener 98% de la población afiliada a la Seguridad Social. Con ese problema, ¿no? Claro, es el acceso que se mide. Eso al inicio de la Seguridad Social es importante, porque nosotros tenemos un país que teníamos una baja cobertura. Cuando comenzó la Seguridad Social, nosotros éramos el país, después de El Salvador, de más baja cobertura de América Latina. Aquí. Y el PLD, los gobiernos del PLD llevaron esa aseguramiento de un 4% a más del 95% de la población. Bien. Fueron 8 millones de personas que tuvieron afiliadas, claro que sí, a la Seguridad Social. O sea, arrancamos de cero. No fue que ya arrancamos de cero porque a nosotros nos correspondió la implementación de la ley de Seguridad Social. Y eso se hizo a sangre, fuego, sudor, sangre, sudor y lágrimas. Exactamente. Porque no fue fácil. Para hacer esa ley, convertirla, que fue aprobada en el gobierno de Hipólito Mejía, pero para llevarla a cabo fue 11 proposiciones que hubo en el Consejo de la Seguridad Social. Exactamente. Entonces fueron años. La ley se aprobó en el 2001 y fue en el 2007, 6 años después, que se pudo implementar en el Seguro Familiar de Salud. Sí. Chanel, el tema de las parturientas haitianas, ¿qué tipo de presión le hace eso al sistema? Y si realmente el Estado va tan cargado en este momento. Mira, Gilberto, ese es un tema lógico. Sí. Yo siempre dije que el sistema de salud no está para hacer funciones de migración. O sea, yo creo que el tema, ahí hay dos cosas, porque yo creo que hay una confusión, Gilberto. Mira, ¿qué es lo que pasa? La gran mayoría, yo no sé ahora, pero en un momento se hizo un estudio y el 74% de las parturientas extranjeras haitianas vivían en el país. 74%. En ese momento, no sé ahora, vivían en el país. Otras venían, es verdad, pero yo creo que nosotros tenemos un tema que creemos que vienen todas de Haití a parir aquí. Y no, viven aquí. Son las mujeres que trabajan en casa de familia. Son las mujeres que son las esposas, las compañeras de vida del haitiano que trabaja en la construcción, del migrante que trabaja en el sector turismo. Entonces el número del 98% que dice que de esos niños nacidos en el país que están asentados, ese parte pero no es el 98% de los niños que nacen en el hospital. Que están asentados en el libro. Es el 98% de los extranjeros son haitianos. Exacto. Hay un 2% que son venezolanos,
colombianos, etcétera, de otros países. De todo lo que nacen aquí. De todo lo que nacen aquí. Sí. Entonces, mira cuál es el tema con el segundo tema. Y yo lo que voy a decir es un tema que no es popular, pero tengo que hacer la aclaración. En un parto, el 85% del costo de ese parto es el recurso humano. Son los médicos, la enfermera, el bioanalista, la bioanalista que intervienen en el parto. ¿Y la otra parte? La otra parte son gastos variables, medicamentos, etcétera, en sentido general. Suponiendo que no venga una sola haitiana para ir al país, una sola mujer haitiana, una sola. La disminución del gasto no va a ser impactante. ¿Por qué? Porque te está hablando de un 15. Claro, exacto. Va a impactar un 15. Claro, tú lo tienes en los hospitales. Sí, entiendo. Tú lo tienes en los hospitales, que son los médicos, la enfermera. ¿Qué tú vas a hacer? Desvincularlo, cancelarlo. Exactamente. Tú no vas a hacer nada. Tú vas a impactar en un 15%. Porque el parto... En ese 80 entra la cama que se usa. Claro. El baño y todo eso. Claro, exactamente. Sí. Pero, por ejemplo, la energía eléctrica tú no la vas a disminuir porque vaya menos gente al hospital. Pero ese dato entonces de que se está utilizando un 15, 20% del presupuesto de salud pública para... No, eso fue un 10% que se habló un momento el ex ministro de salud, y eso es falso. Eso claro, es mucho menos, claro que sí. Es mucho menos. O sea, yo no te digo, es un tema, el tema migratorio es un tema no solamente del sector salud, es un tema de país. Exacto. Es un tema de país que yo creo que sí, que debe regularse. O sea, quiero hablar en ese sentido. Tiene que haber regulación y tiene que haber cumplimiento de la ley, pero no nos enfoquemos en un solo tema, el tema de salud, porque no es el tema. O sea, yo te digo a ti una cosa, o sea, los gobiernos, y no solamente me refiero a esto, tienen que regular, si quieren comenzar, regulen el tema del 80-20, del Código de Trabajo. Exactamente, que no se ha tocado. Claro, entonces que no se ha tocado, porque ¿quién es contrata? ¿Por qué los haitianos están aquí? Bueno, claro. Porque alguien lo contrata, inclusive el propio haitiano. Sector empresarial, el propio Estado. El sector construcción. Que está muy en baja ahora. Exactamente. Y algunos le atribuyen esa baja a que ha disminuido la cantidad de migrantes en el sector laboral. A mí no me consta. Pero otros establecen hay una combinación. Es que el gobierno no está invirtiendo los recursos. Exacto. No, es un 2.2% del PIB, que es la inversión más baja en los últimos 60 años. Exactamente. En el sector construcción. Pero el sector privado, tú sabes que invierte también. Exactamente. Y eso, lógicamente, y vi ahí, tuvo una caída de un 8% en los primeros meses del año, el sector de la construcción. O sea, que es un tema también crítico, porque decían los franceses, y Balaguer lo citaba siempre, que cuando trabaja el albañil, trabaja el país, trabaja la nación. Sí, porque se mueve la generalidad. Claro, pero macro. Pero tú no ves una construcción, se vende cemento, se vende varilla, trabajan la ferretería. La que vende el té temprano de la mañana, los yaniques, entonces ahí viene, se mueve la economía. Fíjate que cuando se construían la cantidad de escuelas que se construían en el gobierno pasado, eso, en los pueblos que se hacía eso, había un movimiento económico, agilidad. Claro, y se abrían ferreterías. Danilo fue excelente en eso. Siempre rifar esas obras. Claro, a veces y ahí venían después las cocinas que se hacían para todo tipo. O sea, es un tema que mueve toda la economía, y es preocupante porque nosotros tuvimos un crecimiento de la economía muy por debajo en estos primeros 2 meses del año, muy por debajo de lo que se estimaba. Ayer yo leía un artículo de un economista, Jaime Aristi Cuder, que él decía que dadas las circunstancias actuales, la posibilidad de que el país crezca un 4.5 o un 5%, como se decía originalmente, es nula, es cero, así me dice. No hay posibilidad de que nosotros nos acerquemos un 5% en las condiciones actuales. Wow. Porque si la tasa del dólar sigue creciendo como 63.25, si sigue creciendo, el Banco Central va a tener que subir la tasa de intereses. Exactamente. Inyectar más dinero. Claro, y eso, lógicamente, lo que pasa es que las disminuciones, ya el Banco Central ha abordado con el tema de la disminución de sus reservas, ha quemado bastante reservas con ese tema. O sea, y yo creo que yo no sé si hay una política de dejar de deslizar la tasa, porque tú sabes que hay sectores que se benefician bastante. Nosotros tenemos, por ejemplo, la fuente de divisas de nosotros, zonas francas se benefician. Si no hay un proceso inflacionario, las remesas y el turismo. Exactamente. Porque hace más barato el peso, el dólar, a encarecerse el peso dominicano, al turista le conviene porque le da más dólar, más dinero. O sea, a menos que no haya un proceso inflacionario que desborde la economía. Chanel, no quedan el tema político antes de que usted se vaya. Vamos a ver. La entrada en escena de la vicepresidenta de la República, usted que es de oposición, cambia las reglas de juego.
Sí, hay que ver hasta qué punto va a llegar esa entrada en escena de la señora vicepresidenta de la República, pero lógicamente que la cambia por varias razones. Ella es una persona muy cercana al presidente de la República, es una persona que ha estado muy presente en la gestión. Ella no ha sido una vicepresidenta anónima, ha sido una persona que ha encabezado el gabinete de salud, encabezó el gabinete eléctrico, encabezado diferentes áreas del gobierno. Es una persona que está constantemente en inauguraciones del presidente de la República, lo sustituye cuando él no puede ir a inauguración de obras, etcétera. O sea, que es una persona que ejerce, que el presidente le ha dado la posibilidad de que se proyecte y ejerce. Entonces hay que ver cómo eso va a incidir en las múltiples precandidaturas que hay ahora mismo. ¿Será ella la candidata del presidente? Eso lo sabrá el presidente. Pero si yo fuera precandidato del PRM, tomar en cuenta ese factor. Tomar en cuenta ese factor, porque por lo que te acabo de decir, porque es una persona que ha tenido mucha incidencia en estos 4 años y medio de gobierno del PRM. La oposición debe de tomar en cuenta eso. Por supuesto, yo creo que la oposición, te voy a hablar de mi partido. Sí. Yo creo que en el caso del PLD, lo que nosotros tenemos que hacer es todo lo que haya que hacer para conectar con la sociedad. Y eso pasa por muchas cosas. O sea, yo creo que aquí hay un 50% de la población que no votó. Señores, la abstención de las elecciones pasadas fue más alta que cuando la pandemia. ¿Más alta? Claro, que cuando la pandemia. Entonces eso tiene un significado. Y es que los partidos políticos no están siendo sujetos de atención. La gente no tiene confianza en esos partidos. Claro, te está disminuyendo. Y más ahora que el Tribunal Constitucional acaba de habilitar la candidatura independiente. Que es un tema que... ¿Usted está de acuerdo con eso? De los candidatos independientes. Sí. El hecho de que los partidos políticos protesten, incluyendo el PLD, yo creo que más que criticar la candidatura independiente, lo que tiene que ver es qué estamos haciendo nosotros como partido para no satisfacer la atención de la gente. Y yo creo que sí, que la gente tiene derecho, por supuesto, hay que regularlo, porque no vamos a tener 300,000 candidatos a la presidencia. Claro. Entonces, eso hay que regularlo. Un candidato independiente tiene que cumplir con las mismas reglas que tiene que cumplir un candidato que vaya por un partido. O sea, tiene que tener una cantidad determinada de firmas, tiene que tener una cantidad de locales a nivel nacional, tiene que tener una cantidad de recursos también. O sea, todo eso tiene que pasar por esos filtros, pero lógicamente la candidatura independiente, lo que te dicen a ti es que la partidocracia nuestra no está conectando con la sociedad. Correcto. Con una parte importante de la sociedad, sobre todo la gente jóvenes. La gente jóvenes. Correcto. Chanel, ¿qué fue lo que ustedes le hicieron a Abel, que dice que lo dejaron solo en la candidatura presidencial? Bueno, no, yo creo que no. Yo creo que el partido ha tenido siempre hay gente en todos los partidos que se integra y que no se integra. Sí. Gente que no, pero yo creo que sí. Yo creo que el partido en su mayoría se integró. Yo creo que por el tema... Hay que ver, te digo, Gil, hay que ver el contexto con el cual dijo eso, tú sabes, porque no hemos visto, solamente hemos visto los cortes, así que vamos a esperar lo que él señaló en el Instituto General, a ver qué es lo que haga pasar. Chanel, ¿con quién está usted? ¿Con Francisco Javier? ¿Con Abel? ¿Con Ariel Jiménez? Dos cosas. ¿Con quién está usted? Yo creo que el partido debe sujetarse para la elección de su candidato a lo que dice el marco legal. El marco legal establece plazos, establece fechas fatales para abrir la campaña, para escoger su candidato presidencial, y yo creo que el partido debe sujetarse a eso. Y segundo, yo apuesto que el partido escoja esta vez una persona que conecte con la juventud, que conecte, porque los miembros del partido siempre van a votar por su partido. Claro. Abel no conectó con la juventud. No, yo creo que lo de Abel no fue tanto lo de Abel. O sea, lo de Abel es mucho más que allá. O sea, hay que verlo más allá de Abel. Hay que verlo con el PLD. El PLD tenía 4 años que había salido con muchísimas dificultades. Y yo creo, fíjate, cuando el PRD salió en el 2004, Hipólito, con un 30 y pico %, fue 8 años después que Hipólito sacó 40 y pico después. Casi 3 puntos para ganar. Exactamente. O sea, que eso toma un tiempo. O sea, no tiene que ver con candidatos. Ahora tiene que ver con lo que el partido haga.
O sea, un partido no es que la gente va a venir a ti, donde ti porque recuerde lo que tú hiciste. Pero se dice que Abel tiene una personalidad muy rígida y que no comparte mucho con mucha gente. Que por eso lo dejaron solo. No sé, Gilbert. No sé, Gilbert, no sé. Chanel, mi hermano. Danilo juramenta por un lado, Leonel por otro. Hay como una guerra de que tú me quitas y yo te quito. Sí, parecería que estamos ambos partidos estamos damos la vuelta como los perros, tratando de agarrar el rabo. Sí. Entonces yo creo que de donde hay que buscar gente es gente que no está comprometida con los partidos políticos, gente de partidos de gobierno. Como te decía ahorita, tener una estructura, tener un discurso, tener voceros que conecten con la sociedad en sentido general y que vuelva a la gente a mirar hacia los partidos de oposición. Porque déjame decirte, los partidos de oposición en las elecciones pasadas, solo el PLD y la Fuerza del Pueblo fue un 40%. Le sacaron un 43%. Recuerda que el gobierno iba a ganar, el gobierno dijo que iba a ganar con un 65%. Se habló de un 70%. Un 70%. Con 57. Con 57. Porque la oposición, los aliados le dieron 8. Claro, exacto. Así sacaron es. 48. Exactamente. Entonces ese tirijala de Leonel y Danilo es la misma forma de ellos no querer aliarse. Yo creo que estamos apostando a ver quién va a llegar más fuerte al proceso electoral, pero ya esas son cosas que las diferentes direcciones políticas de ambos partidos sabrán cómo encararlo. Omar tiene posibilidades frente a Ariel y es que tú me estás preguntando cosas que de un partido que es extraño al mío. Omar es un tipo que demostró ahora en las elecciones pasadas que es una persona de mucho carisma, de mucha simpatía, es un senador que le ganó al poder político en el país, enfrentó gran parte del político, pero vamos a ver qué su partido decide, que eso ya es otra cosa. Bueno, Chanel, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, qué bueno. Un placer. Un abrazo. Tuvimos datos importantes ahí sobre la situación del sector salud en el país. Chanel, esperamos que usted vuelva a la administración pública. Bueno, vamos a ver. Okay. Bueno, señores, gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Continuamos, Ángel.